parece que hay una tendencia recurrente en el tiempo a creer que la visibilidad de algunos rasgos del ser varones devienen necesariamente en identidades masculinas nuevas. A mi entender, eso es un poco impreciso, porque en líneas generales para ver unas nuevas masculinidades uno debería tener un punto de referencia claro acerca de qué son nuevas, frente a qué modelos de masculinidades. Y uno lo que ve es una pluralidad de identidades y prácticas que realizamos los varones, que algunas de esas devienen en identidades y que ha llevado a un estado de reflexión más o menos intenso en los últimos tiempos, en redes sociales, en espacios laborales, en sindicatos, en partidos políticos, en movimientos sociales, alrededor de la pregunta de qué hacemos los varones frente a estos avances del feminismo, en qué lugar quedamos. Sobre todo estoy pensando en varones cis heterosexuales, con cis me refiero a personas no trans, y heterosexuales, bueno, que definen su deseo sexual y su identidad alrededor de una persona del otro género, y en ese sentido, en este caso, de mujeres. Y en ese caso yo creo que hay una reflexión por hacer y por discutir en estos distintos ámbitos que te menciono sobre, bueno, qué tipo de varones queremos ser y qué tipo de relaciones de género estamos dispuestos a recontractuar. La escuela muchas veces sirve como generadora de contrahegemonía frente a otras instancias de socialización en valores, en este caso en valores de género, como pueden ser los medios de comunicación, las familias, otras instancias del espacio público, los movimientos sociales. Hay muchas veces un refuerzo de ciertos modelos de masculinidad heroica, resistente, de alguna manera valiente, temeraria, ¿no? Quizá la escuela sirva como para compensar esas construcciones, abrir espacios de discusión entre docentes, varones y mujeres. No creo que la educación sobre cuestiones de masculinidad competa solamente a los varones, me parece que eso es algo también a discutir en instancias mixtas, y también con estudiantes, por supuesto, que permita, si no deconstruirlo, al menos poner en suspenso ciertos mandatos, ¿no? Me parece sobre qué significa ser varón. Creo que a veces esperamos de adolescentes o de niñes un cambio en cuanto a sus modelos de género que pensamos que va a venir más o menos automáticamente porque pertenecen a otra generación. Y la verdad que si uno cree en el poder de la educación y en la persistencia de la escuela como institución formadora, no solo en conocimientos, sino en valores, en creencias, creo que ahí hay una disputa para dar, para que realmente los estudiantes tengan acceso a una educación sexual integral. Una educación sexual integral que claramente no tiene el foco solo en la genitalidad, ni mucho menos, lo sabe el grueso de las y los educadores, pero que creo que también hay una posibilidad desde una perspectiva de género, ofrecer miradas alternativas para que esos adolescentes, esas niñas puedan vivir vidas más plenas y emancipadas sin esos mandatos que suelen ser sumamente opresivos tanto para mujeres como para varones. Siempre hay una idea muy de, bueno, discutamos entre docentes, que se da más, menos progresista, más, menos conservador, pero el sesgo de decisión adulta, y muchas veces eso se traduce en un sesgo adultocéntrico en los programas, no muchas veces contempla cuáles son los intereses e inquietudes reales de los adolescentes actuales. Yo me acuerdo hace muchos años cuando investigaba en las escuelas sobre sexualidad que los estudiantes me decían, entre 14 y 18 años, me decían que ellos en las clases que tenían de educación sexual no tenían mucho espacio para llevar sus inquietudes, ¿no? En todo caso, por ahí había un buzón de preguntas anónimo, por ahí había algún docente que preguntaba de qué quieren hablar, pero no estaba sistematizado eso en animarse de parte de los docentes a recepcionar las inquietudes para luego, al menos una parte de esas inquietudes, moldear en base a ellas los programas. Me parece que ahí hay algo desafiante. Por supuesto, siempre es mucho más trabajo porque obliga a salir de las zonas de confort en base a las cuales muchas veces armamos los programas. Pero sería también una buena estrategia de defensa ante aquellos padres, aquellas madres,
aquellas directives que son resistentes a la implementación de la educación sexual integral, que por ley es obligatoria. Yo pienso que hay algunas cuestiones sobre masculinidades que están subtematizadas en la escuela, sobre aristas de la masculinidad que, como no son estrictamente sexuales o no son siempre sexuales, no son vistas como objeto de intervención de la ESI, o no necesariamente, digo, por supuesto. En una visión más acotada de la sexualidad, supongamos, la violencia, digamos, bueno, no sé si sería parte, pero bueno, ¿qué formatos de intervención podemos pensar para reflexionar sobre los espacios de sociabilidad de varones y mujeres, sobre el rol de la complicidad machista, sobre la fratria, ¿no? Como estos varones que se defienden entre ellos ante las acusaciones o escraches. Es decir, cómo podemos reconstituir un tejido de confianza, pero que a su vez no signifique volver a una situación de pasividad o complicidad con las violencias machistas, que incluso pueden ejercer adolescentes que están en una instancia, en una edad formativa. Yo estoy en contra de caerle fuertemente a un chico de 14, 15, 16 años, aunque haya hecho algo que concibamos grave. Digamos, cuando a veces uno escucha cierta jerga aplicada, ¿no? Ese chico de 14 años abusó de una compañera. Bueno, habría que ver qué hizo, si puede ser tematizado como abuso, si colgarle la etiqueta de abusador significa resolver el problema. Por supuesto, esto no significa impunidad. Yo creo que tiene que haber protección a las personas que han sido víctimas, tiene que haber reparación, pero hay que ver qué intervención educativa generamos preventiva también, para que esos varones no hagan lo que hacen. Los varones tenemos una masculinidad que nos viene por default, inercial, que en general es sexista, es machista, subordina a las mujeres, cosifica. La solución de las instituciones es resolver el problema mediante medidas aleccionadoras y sanciones. Está yendo a favor de una corriente punitivista que en la sociedad no tiene como objeto solo a los victimarios de violencias de género, sino también a otros sujetos sociales. El clima de autoritarismo social, el clima de punitivismo que se vive en nuestra sociedad se traduce muchas veces en la búsqueda de soluciones cortas para problemas complejos como son los de las violencias de género dentro de las escuelas. ¿No? La etiqueta de ser un violento, la etiqueta de ser un abusador para un pibe de 14, 15 años es una etiqueta que no se la saca más. O sea, voy a ser muy contundente, le jodés la vida a ese pibe. Entonces digo, ¿qué vamos a hacer nosotros sin, por esto, garantizar impunidad, sin por esto dejar de dar respuesta a mujeres y a disidencias sexuales que han sufrido bullying, acoso y otras formas de violencia en las escuelas? Con el lenguaje común estaba pensando con una noción de lenguaje y también de discurso que excede a la cuestión terminológica. Digo, el lenguaje común también tiene que ver con una serie de definiciones sobre las cuales no debería haber vuelta atrás. Debería haber un piso de derechos que se pueda consensuar con todas las orientaciones políticas mayoritarias, ¿no? Por supuesto, siempre va a haber sectores religiosos, sociales, minoritarios, que tendrán una posición de mucho rechazo, pero yo creo que las instituciones no pueden bajarse de ciertos consensos. Tiene que haber un consenso acerca de las formas de erradicación de toda forma de violencia de género y machista. Y esto significa despojar de esas violencias machistas todas las instituciones que habitamos. Porque siempre es más fácil pedirle a la escuela y a los estudiantes, pero bueno, ¿qué pasa con los ministerios? ¿Qué pasa con los lugares de toma de decisión? ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Qué pasa con los movimientos sociales? ¿Estamos dispuestos los varones en algunos casos a dar un paso al costado? ¿Estamos dispuestos a escuchar a las compañeras no como un gesto de corrección política para estar a la altura de los tiempos, sino para desestructurar prácticas que involuntariamente incluso reproducen jerarquías y machismos? Violencias que están tan naturalizadas que no nos parecen violencias. Yo estoy convencido de que las y los varones, y digo también quienes encarnan masculinidades disidentes, pero quienes también encarnamos muchas veces masculinidades hegemónicas, heterosexuales, cis, etc., tenemos que aceptar ese desafío porque es en pos de sociedades más emancipadas y más libres.